La serie que voy a tocar la he titulado Economía de Reino, porque vamos a hablar mucho del tema económico en tiempos de crisis. Y el título de la enseñanza en este día es Espíritu de éxito. ¿Espíritu de qué? De éxito. Y si usted nota, la palabra espíritu está con E minúscula, porque estamos hablando del espíritu del hombre, que tiene que ver con su actitud, que tiene que ver con su mentalidad, que tiene que ver con el ser, espíritu de éxito. Y le invito a que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 41. Versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 41. Y vamos a estudiar un poco la historia de José. Bien conocemos un poco de la historia de José, el soñador que recibe un sueño cuando tiene 17 años de que Dios lo va a levantar como líder de sus hermanos, de su nación. Luego conocemos la historia de que él es trasladado a Egipto para ser vendido como esclavo, entra a la casa del Potifar. Allá la esposa del Potifar lo seduce, él no cae en tentación, pero ella lo acusa de intento de violación. Él termina enviado a una cárcel injustamente donde pasa años. Pero luego vemos cómo Dios permitió una crisis para promover a José. Escuche esto. Dios permitió una crisis para promover a José. Y yo creo que en los tiempos de crisis, Dios nos da la sabiduría, las estrategias y el conocimiento para promover en medio de la crisis a su pueblo. Y la realidad es que hoy estamos enfrentando crisis sociales, económicas, de salud, familiares, pandemias, guerras, adversidades, especulaciones. Y podríamos mirar la vida, la sociedad y aún el futuro con pesimismo desde nuestra realidad. Pero qué interesante es entender que en medio de la crisis Dios quiere levantar a su pueblo. Y precisamente, mire lo que sucede en la vida del faraón y lo que comienza a suceder estando José en la cárcel. Génesis capítulo 41, versículo 1 al 8. Dice la palabra: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Allí, precisamente, antes de leer más, dice la Biblia que aquel copero que había conocido a José 2 años atrás en la cárcel, porque José le reveló un sueño que él tuvo, y a los 3 días estaba otra vez en su puesto, allá en el palacio, sirviéndole las copas al rey. Él se acuerda de que allá en la cárcel hay un hombre sabio, entendido, y que Dios le revelaba la interpretación de los sueños.
Génesis capítulo 41, verso 25 al 36. Entonces respondió José a Faraón cuando lo llaman y lo sacan de la cárcel: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ella son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Versículo 33. Por tanto, dice José, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Es interesante esta historia porque Dios trae a memoria y trae a revelación una crisis que va a acontecer. Egipto era la potencia mundial de ese tiempo. Era un país fuerte, con una economía estable, pero Dios le está revelando al faraón que va a venir crisis. Van a venir 7 años de abundancia, pero va a venir a partir de allí un tiempo de escasez, de recesión, donde iba a ser tan fuerte el hambre que la gente iba a estar desesperada. ¿No? Iban a tener que comer, iban a tener que vender sus tierras, mirar qué hacer para sobrevivir, porque cuando a una persona le falta la comida, llega la desesperación mayor. Pero en medio de esta crisis y de esta situación que se estaba presentando, tenemos que ver el comportamiento, la manera de pensar y de actuar de José. Y yo quisiera hoy resaltar 3 cualidades que tuvo José, que creo que hoy nos van a enseñar principios para usted y yo enfrentar las crisis, lo que se viene, lo que está pasando no solo en Colombia, sino a nivel mundial. La primera cualidad es que José mantuvo su fe en un mañana de bendición. Escuche esto. José mantuvo su fe en un mañana de bendición. Lo que estaba sucediendo en ese momento no era una buena noticia. A nadie le va a gustar que le digan que va a venir crisis mañana. A nadie le va a fascinar de que le digan que mañana no va a haber nada, que la abundancia va a cesar, que los tiempos de abundancia ya se olvidaron. Ahora, José viene de una cárcel. Él pasó injustamente, porque de hecho ni fue justo, fue algo injusto. Podría fácilmente José sentirse víctima de las circunstancias. Podría fácilmente José tener una mentalidad de desastre, de pérdida. Él viene del rechazo de su familia, él viene de estar esclavo, él viene de ser juzgado injustamente, viene de estar preso. Pero hay algo que José nunca perdió y fue su fe.
Y esa fe originó en la mente de José una mentalidad diferente a los demás. Tanto que cuando José plantea, porque fue algo que Dios le reveló al faraón, pero Dios le dio la interpretación a José, pero cuando José se da cuenta de la interpretación y de lo que viene y de la crisis que se avecina, inmediatamente relució en José un espíritu de éxito. Yo no sé cómo estás viendo hoy el mañana. No sé cómo estás vislumbrando este semestre del año. No sé cómo recibes las noticias que salen todos los días. No sé cómo ves la expectativa de la gente que está a tu alrededor. El otro día hablaba con una persona que tiene un ministerio bonito, está en otra ciudad, y hablaba con él. Estaba atravesando un momento difícil en su ministerio, en lo que está haciendo para el Señor. Pero cuando yo escuchaba a esta persona hablar, la veía no con una mentalidad de éxito, sino con una mentalidad muy atacada por el enemigo, una mentalidad de fracaso. Y muchas veces nuestras palabras dejan aflorar lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas veces al ver las situaciones difíciles, quizás un tiempo de desempleo, o quizás el dinero no alcanza para lo caro que están las cosas, o vienen los problemas o la adversidad, o hay veces se juntan las situaciones, desarrollamos una mentalidad que le podríamos llamar el espíritu del pobrecito yo. Pobrecito yo. Es que la gente no me comprende. Es que yo soy una víctima. Es que las circunstancias me pusieron así. Pero allí es cuando tenemos que aprender de José. Nosotros vamos a ser exitosos cuando aprendamos a ver en las crisis oportunidades. Cuando aprendamos a creer en las promesas de Dios en medio de la adversidad. José se convirtió en una persona propositiva porque tenía espíritu de éxito. Él no se pasó al lado del lamento. Venga, Faraón, le doy un abrazo, pongámonos a llorar juntos. Tráiganos una agüita aromática para poder apaciguar los ánimos. No, inmediatamente, imagínense, no solamente José interpretó, sino que seguido a eso entra a proponer. Y implícitamente, mire lo que le dice al faraón: tú necesitas a un hombre. Por dentro yo me imagino a José diciendo: ese soy yo, ese soy yo. Tú necesitas a un hombre prudente y sabio, como yo. Mira, que haga esto. Necesitas a ese hombre que haga, y esas cosas las sé hacer yo. Yo creo que Dios va a usar problemas para otros como oportunidades para nosotros. Yo quiero que me escuches eso, porque Dios nos llama a ser sabios y entendidos en medio de las dificultades y a tener respuestas en medio de los problemas, una mentalidad propositiva en medio de la adversidad y una mentalidad de éxito en medio del fracaso. Escúcheme esto. Desde esa mentalidad es donde salen las ideas. Se miran alternativas, se juzgan las realidades, se plantean soluciones, se mira con optimismo el mañana. Hace un tiempo yo fui a la presencia de Dios porque estábamos atravesando unas cosas, una situación acá, otra acá, y fui a orar. Y me fui a la presencia de Dios y le dije: ay, Señor, mira esta situación y esta. Y cuando yo miro, yo digo: uy, verdad, es que todo esto que está pasando, uy, si saldremos de esto, ¿será que las cosas van a cambiar? Y yo tenía esa mentalidad como de pobrecito yo. Y Dios me habló. Y Dios me dijo: tú viniste a orar a mí, pero lo primero que vas a cambiar es esa mentalidad derrotista con la que viniste a orar a mí.
Porque no quiero que vengas a mí ya creyéndote perdedor, creyéndote que esta situación te va a hundir, que no vas a poder, que no eres capaz, que esta situación, mejor dicho, no, cambia esa mentalidad. Vamos a cambiar la mente primero antes de cambiar los problemas. Y allí es cuando tenemos que revisar nuestra mentalidad, porque algo que necesitamos en este momento es motivación. Diga conmigo, motivación. Hacer un matrimonio entre lo que sabemos, nuestra capacidad, nuestro potencial, pero también la motivación para usar este potencial. Porque hay veces dentro de nosotros está el conocimiento, el potencial, muchas cosas, pero estamos desmotivados. Y ahí es cuando necesitamos que esa motivación sea la chispa que enciende la llama del conocimiento. Porque escuche esto, motivación más capacidad significa inspiración. Y esa inspiración es la que produce grandes avances, grandes negocios, grandes conquistas. Motivación más capacidad, inspiración produce. Hermano, las circunstancias quizás no las podamos definir, pero sí la actitud con que enfrentamos las circunstancias. Que vienen tiempos difíciles, que está ocurriendo esto, lo otro, sí, pero con qué actitud yo tomo esta situación y la enfrento. Mire cómo José, al saber la interpretación del sueño, surgió en él ese espíritu de éxito, porque él sabía que no había sido llamado a estar preso. Él sabía que esa condición era temporal. Él sabía que su sueño era estar allá en el gobierno, era estar en un lugar de importancia, de relevancia. Así es que su crisis no podía definirlo a él como perdedor, sino formarlo como campeón. Y esa crisis temporal, él la usó como plataforma para llegar al reino. Y tú puedes estar en un momento difícil, pero quizás en ese momento es donde aparece la persona que te conecta con el otro. Pero Dios te necesita poner con el otro, no con el espíritu de fracaso, sino con un espíritu de éxito. Porque ¿qué está hablando hoy en día la sociedad? Ve y habla con tu familia, con tu compañero de trabajo. ¿Qué habla la gente? ¿Será que en ellos hay espíritu de éxito? O muchas veces un espíritu derrotista. La motivación alimenta la actitud. Por eso necesitamos ir a la presencia de Dios. Porque nuestro mayor motivador, ¿sabe qué es? Es la fe. Y la fe es la que produce esperanza. Y la esperanza es aquella que alimenta nuestra fe, aquellas promesas de Dios. Señor, podemos estar atravesando circunstancias adversas, realidades difíciles, sí, pero tú me diste a mí una palabra y yo la creo. Y tu palabra dice que el justo por la fe vivirá. Yo vivo por lo que tú me has dicho, Señor amado. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué necesitamos? Y por eso vamos a orar hoy. Necesitamos que esa esperanza produzca ímpetu. Porque no podemos salir a enfrentar las crisis desanimados. No podemos salir a conquistar el mundo con mentalidad de derrota. Y cada quien tiene que analizar eso y orar y buscar al Señor y decirle al Señor: Señor, yo necesito alimentar mi mente con tu palabra, porque muchas veces viene la frustración, viene el cansancio, viene el pesimismo, nos alimentamos, o muchas veces llega esa incredulidad a nuestra mente, hasta el punto hasta de dudar de Dios. Dudar de Dios. ¿Será que Dios sí es real? ¿Será que sí existe? Pero hoy necesitamos comer la palabra, creerla
y que haya dentro de nosotros algo que se active, que nos revolucione, desarrolle mentalidad de éxito y digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En segundo lugar, José recorrió toda la tierra de Egipto en un viaje de inspección. José, al enfrentar este desafío, porque precisamente su mentalidad propositiva, su mentalidad de éxito y la manera de él hablarle al faraón le abrió la puerta para que el faraón dijera, venga y usted sea ese señor. Inmediatamente le daña los papeles de preso y lo pone en un trono. Después del rey, él era el segundo. Pero José tenía que familiarizarse con las personas que manejaban ahora la agricultura. El mensaje era que iban a haber 7 años de abundancia. Pero ahora José tenía que ver las zonas y las condiciones de los campos, los cultivos, los caminos, los medios de transporte. Era inconcebible que José hubiera logrado todo esto por sí solo, ya que habría tenido que establecer y supervisar el entrenamiento de algo parecido a un departamento como ministro de Hacienda y de Comercio, porque él entra a ser ahora el segundo en mando, haga de cuenta recibir un ministerio, y ahora el hombre es el ministro de Agricultura, de Hacienda y de Comercio. Es decir, que José no ignoró la realidad. Usted y yo no podemos ignorar la realidad en la que estamos viviendo. No podemos ignorar todo lo que está pasando en el mundo entero. Por supuesto, tenemos que mirar la realidad para saber cómo actuar en fe. Mire todo lo que está ocurriendo en nuestra nación. Ahora, por primera vez en la historia de Colombia, entra a gobernar un presidente de izquierda, con una proposición de cambios en muchos temas económicos. Esos temas económicos generan algo que se llama incertidumbre, donde muchas cosas que se dicen, que se le va a subir el impuesto a la gente rica, que se va a quitar o se va a comenzar a mermar lo que es el petróleo, las minas, el carbón, todo este tipo de especulaciones, de incertidumbre, hacen que la gente que mueve el dinero en el país se retenga. Muchas personas dicen, vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver qué va a ocurrir. Muchos comienzan a sacar su dinero para buscar una estabilidad para el dinero, porque sumado a esto y al problema mundial, la carestía, la subida del petróleo, del dólar, está afectando la economía. Entonces, la mayoría de gente que votó por este gobierno que ahora va a quedar electo, ahora tiene que asumir muchas consecuencias de cosas que van a ocurrir, y es una realidad. Porque cuando tocan a la gente rica, tocan la economía de una nación. Y si una persona tiene que pagar más, va a tener que cobrar más. Y resulta que la gente rica son los dueños de las grandes cadenas multinacionales, las bebidas que usted se toma, de los supermercados donde usted merca. Si la gasolina sube, sube todo en Colombia. Hay una carestía de todos los productos y no podemos estar ignorando esas realidades. Ahora el dólar, ¿sabe cuál es la tasa representativa de hoy? 4.627 pesos. El dólar nunca había estado en la historia de Colombia a un nivel tan alto. Y algunos especuladores economistas dicen que puede llegar hasta 7.000. Ahora, una persona podría decir, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo, yo no compro en dólares, yo no importo ni exporto. Pero ¿sabe algo? Eso nos afecta a todos. A los ungidos y a los no ungidos. Al que ayuna y al que no ayuna.
al que ora o al que no ora. A todos nos afecta, porque ahora usted va a comprar una licuadora y le va a costar el 50% más. Hoy en día se habla de la recesión económica. Se habla de la carestía en el combustible. Hoy está el galón a 9,455 pesos. La guerra en Rusia, podríamos decir, bueno, eso es por allá, al norte de Europa, eso a mí no me toca. Pero ¿sabe algo? Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo y gas a nivel mundial. Alguien decía que Rusia es como una gasolinera de toda Europa y de muchos países de Sudamérica. Por lo tanto, una crisis al otro lado del mundo afecta a una economía global. Entonces podríamos decir, no, eso no me incumbe a mí. Yo sí sé que por allá andan peleándose, tirándose piedras, pero ese no es mi problema. Venimos de una crisis, de una pandemia, donde hubo 558 millones de afectados, con 6.36 millones de personas muertas. Y hablando con hombres de Dios, porque una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es entendidos en los tiempos. Se habla de una crisis que se va a ahondar, que se va a profundizar. Quizás el próximo año, a partir de ahora, va a ser un año para prepararnos, para reorganizar, para replantear. Así como Dios le mostró a José, van a haber tiempos normales, pero a partir de ahí entra una crisis más profunda. Y quizás sea Dios también advirtiéndonos, mostrándonos, prepárense, que esto no los coja sin información, sin saber qué hacer. Pero allí, en medio de estas realidades, tenemos que entender algo importante. Así como la etapa de la crisis iba a durar 7 años, las crisis son temporales. Eso quiere decir, mire cómo empezó la pandemia. La pandemia empezó, ¿cuánto tiempo? 1 año, 2 años, todavía hay vestigios, pero ya mire, ya no necesitamos tapabocas, ya podemos ir a lugares públicos, ya podemos movernos, ya las cosas han tendido a normalizarse, es decir, que eso vino y se está yendo ya. Ahora viene una crisis por todas estas situaciones nacionales e internacionales a nivel económico, pero también son crisis temporales. Pero Dios también muestra cosas para que sepamos qué hacer en estos momentos de dificultad. Y algo que Dios nos muestra hacer es desarrollar una administración estratégica de los recursos, pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios instrucción, pedirle a Dios dirección. Ese es el tiempo donde tenemos que ir a la presencia de Dios. No es el tiempo de en medio de la realidad de la que nos enteramos, entrar en crisis, ahora me como las uñas, ya estoy asustado, ya no hago nada, me meto debajo de la cama. No, pero sí es un tiempo para ir a la presencia de Dios. Es un tiempo para ayunar, para orar. Mire que Dios le reveló a José la estrategia y Dios te va a revelar a ti la estrategia para prosperar en tiempos de crisis. Porque algo que me gusta de la historia de José es que Dios le reveló la estrategia no solo para sostener al pueblo, es decir, no solo para sobrevivir en el tiempo de la crisis, o no solo para suministrar a su nación mientras los demás no tenían. No, fue el momento donde el faraón se enriqueció, donde la nación egipcia se volvió una potencia y donde José era el Señor sobre la tierra. Eso quiere decir de que mientras tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria.
Así es que cuando yo veo el futuro desde la perspectiva bíblica, lo veo con un espíritu de éxito. Pero sí me llevo a entender que es necesario desarrollar esa sabiduría de Dios, esa prudencia. Y dice la Biblia que el que sea falto de sabiduría la pida a Dios. Porque no basta con tener conocimiento. Una cosa es conocimiento, otra cosa es sabiduría. Conocimiento es la información que recibes. Sabiduría es lo que haces con la información. Una cosa es tener capacidad, otra cosa es tener sabiduría. Es decir, una persona puede conocer mucho algo, pero es torpe al actuar. Y hoy necesitamos la sabiduría de Dios para saber usar los recursos, para saber invertir en el lugar adecuado, para saberme mover en el tiempo correcto, pedirle a Dios sabiduría y comenzar a ver a nuestro alrededor aquellas oportunidades que Dios nos va a dar. Y en tercer lugar, José organizó un trabajo de planeación y administración estratégico. Mire cuál era el primer punto. Una mentalidad de éxito, ¿no? El segundo fue que conoció la realidad, pero el tercero fue que organizó un trabajo de planeación y administración estratégico. Es interesante porque el faraón describe a José como un hombre prudente y sabio. ¿Qué es la prudencia? Saber moverse. La sabiduría es actuar correctamente. Pero note cómo la crisis le abrió una oportunidad de éxito a José en ese tiempo. Y esas características le permitieron hacer el trabajo de planeación y administración estratégica que se requería. En el hebreo la palabra sabio y sabiduría es la palabra hakam o jokam y denotan un alto nivel de perceptibilidad mental, pero también se suma un amplio rango de habilidades prácticas. Eso quiere decir de que José frente a la crisis era un estratega. Él dijo, durante los 7 años de abundancia vamos a tomar el 20% de lo que produzca la tierra, vamos a crear grandes graneros. Creó toda una infraestructura para poder almacenar y sostener el trigo, organizar la provisión, buscar la gente correcta, la manera correcta, cómo preservar el alimento, cómo guardarlo en lugares estratégicos. Es decir, de que José desarrolló sabiduría y entendimiento para hacer esas cosas. Durante los 7 años de cosecha abundante, José almacenó el grano en distintas ciudades. Durante los siguientes años de escasez que siguieron, José distribuyó el grano para los egipcios y otras personas que fueron afectadas por la extensa hambruna. Se requería de un talento excepcional para crear y administrar todo eso. Cuando las personas más adelante se quedaron sin dinero, José permitió hacer trueques de ganado por alimento. Este plan duró 1 año, durante el cual José recolectó caballos, ovejas, cabras, ganado y asnos. Él habría tenido que determinar el valor de estos animales y establecer un sistema equitativo para los intercambios. Cuando el alimento escasea, las personas se preocupan especialmente por su supervivencia y la de sus seres amados. Por eso, el hecho de José ofrecer accesos a puntos de distribución de alimentos y tratar a las personas imparcialmente se convirtieron en temas administrativos sumamente importantes. Luego que la gente se quedó sin alimentos, tuvieron que entregar sus tierras. Pero de una manera estratégica, José puso a producir esas tierras buscando de que la gente trabajara y se beneficiara de su trabajo produciendo al rey. Y de esa forma el gobierno comenzó a enriquecerse, a prosperar
Y va más allá el propósito de Dios, porque en medio de esta abundancia en Egipto y de la escasez afuera, Dios trajo a esa nación israelita, que eran 70 personas, para buscar a José, que era el Señor de la tierra, sostener al pueblo y que en Egipto se desarrollara para luego llegar a ser la potencia mundial en el tiempo de David y de Salomón. Mire todo lo que José desarrolló. No se dice en la Biblia que José necesariamente hizo una maestría, un doctorado, porque hay veces decimos, es que yo no tengo estudio, no tengo. No. Necesitamos tomar de lo que tenemos. Pero algo más importante de eso es pedirle a Dios la sabiduría, las herramientas, pero entender que así como viene crisis, la crisis demanda capacidad, sabiduría, prudencia, ese don precioso de Dios que usted y yo podemos recibir para ser más que vencedores en cualquier circunstancia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pregúntese qué oportunidad puede usted encontrar en este tiempo de crisis. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia y todo lo cerraron. Recuerdo que estábamos haciendo aquí las transmisiones para grabarlas, para subirlas a internet. Y recuerdo a un joven que nos apoyaba en ese tiempo. Y yo le pregunté, oye, necesito que me apoyes tal día. No, pastor, no puedo. ¿Y por qué no puedes? No, es que la empresa donde yo trabajo tiene 2 turnos, está trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Y yo ¿cómo así? Si hoy todas las empresas están cerradas, mermadas, despidiendo empleados. ¿Qué están haciendo? Y él me decía, tapabocas. Y esa empresa era una empresa que fabricaba ropa. Pero yo me imagino al dueño de la empresa en medio de la crisis diciendo, wow, tapabocas, ya no hagamos pantaloncillos, hagamos tapabocas. ¿Sabe usted quiénes se beneficiaron con esos millones de muertos que dejó la pandemia? Las funerarias. Los que vendían los ataúdes. El otro día estuvimos en Estados Unidos con mi esposa y visitamos un primo, y mi primo tiene una empresa allá, y él tiene una empresa que atiende desastres. Entonces, en la Florida, en Estados Unidos, es muy común de que una vez al año hayan huracanes, y los huracanes traen unos vientos recios, mueven techos, se mete el agua, ya usan mucho la alfombra, el agua entra, se daña la alfombra. Entonces él me contaba, porque él es cristiano, me decía, el otro día estábamos en la iglesia y se vino un huracán y el pastor era orando, Señor, reprendemos ese huracán, que se mueva, que se mueva, que se vaya. Y él decía, yo dentro de mí, no, que se quede, que se quede, que se quede, que se quede el huracán. Porque mientras para unos es su pérdida, para otros es su ganancia. ¿Quién se va a beneficiar ahora con la subida de la gasolina? Los que hacen carros eléctricos. ¿Quién se va a beneficiar ahora con todo lo que está ocurriendo con la energía sostenible, el consumo de energía? Todos los que están vendiendo paneles solares. Ya el otro día me llamó alguien a ofrecerme, ya mire, le ofrecemos paneles solares, usted ya no necesita pagar energía, no, todo se pone en el techo y eso se alimenta del sol. Y ya mucha gente, y era un pelado, un joven de Pereira, que estaba distribuyendo y montó su empresa y dijo, este es el negocio del momento. Yo hablaba con una pastora amiga y yo le decía que se venga la crisis. ¿Sabe por qué? ¿Por qué la crisis va a ser buena? Porque la crisis ablanda el corazón de muchos y la iglesia se va a llenar. Como la gente va a estar desesperada. Ay, Dios, venga a fluir del Espíritu. Entonces aquí vamos a tenerlo. Bienvenida a la crisis. ¿Por qué no piensas
en las oportunidades que Dios te va a dar en medio de la crisis. Y quisiera concluir en esta noche. El liderazgo extraordinario de José puede servir como ejemplo para los líderes actuales. Y podemos encontrar algunas aplicaciones prácticas a partir del trabajo. Y quiero encerrar y concluir con unos puntos. Escuche, voy a mostrarle 15 puntos que podemos deducir de todo lo que hemos aprendido hoy. Pongámoslos, por favor. Primero, familiarizarse tanto como sea posible con la situación general al comienzo de una labor. Mirar el entorno, mirar las debilidades, las fortalezas, las virtudes, los riesgos, las amenazas. Segundo, orar por discernimiento acerca del futuro para poder planear sabiamente. Usted tiene un recurso espiritual y es la oración. Vaya en oración a pedir dirección. Tercero, encomendarse a Dios primero y después esperar que Él dirija y afiance sus planes. No le entregue su futuro a las circunstancias. Vaya a la presencia de Dios y dígale: Señor, dirígeme, yo confío en ti. Cuarto, reconocer con gratitud y de la manera apropiada los dones que Dios le ha dado. Este es el tiempo de explotar los dones. Este es el tiempo de explotar nuestras capacidades, de sacar lo mejor de nosotros y de hacer grandes cosas. Quinto, incluso si otros reconocen la presencia de Dios en su vida y los talentos especiales que usted tiene, no publicarlos en un esfuerzo egoísta de ganarse el respeto de los demás. Es decir, si Dios te comienza a bendecir en este tiempo, si Dios te comienza a dar, que tú mires al cielo y le des toda la gloria a Dios. Sexto, capacitarse para hacer su trabajo y llévelo a cabo con excelencia. Es decir, lo que haga, hágalo de lo mejor posible. En la crisis no se permiten mediocridades. Si vamos a hacer algo, va a ser lo mejor, porque la excelencia es lo que Dios respalda. Séptimo, buscar de formas prácticas el bien para otros, sabiendo que usted debe de ser una bendición en donde Dios lo ha puesto. Es decir, no anhelar una bendición egoísta, sino tener una mentalidad altruista. El altruista es el que piensa en los demás. Señor, bendíceme para ser bendición. Qué bueno ser bendición a otros en tiempos de crisis. Octavo, ser justo en todos sus negocios, especialmente cuando las circunstancias son desalentadoras y profundamente problemáticas. Este no es el tiempo de salir adelante con chanchullo, así se dice, chanchullo, con la malicia indígena, tumbando a los otros, explotando o haciendo cosas ilegales. No, Dios bendice la justicia y la rectitud. Noveno, aunque su labor ejemplar pueda llevarle al protagonismo, recuerde su misión principal como siervo de Dios. Su vida no consiste en lo que usted gane para sí mismo. Siempre recordemos que la bendición es de Él y que el protagonismo se lo lleva el Espíritu Santo. Décimo, valorar la piedad de los muchos trabajos honorables que necesita la sociedad. Es decir, que lo que nosotros hagamos sume, no reste, que aporte a la sociedad. 11, ofrecer generosamente el fruto de su labor a aquellos que verdaderamente lo necesitan, sin importar lo que usted piense de ellos como individuos. Es decir, que comencemos a hacer trabajos para integrar a otras personas, ayudar a otras personas, aún a nuestros hermanos en la fe. 12, aceptar el hecho de que Dios puede llevarle a cierto campo laboral bajo condiciones extremadamente exigentes, y esto no significa que ha ocurrido algo terrible o que usted esté por fuera de la voluntad de Dios. Es decir, van a haber circunstancias que quizás usted no entienda, así como José, estar en una letrina o en una cárcel, o un problema, una adversidad, una injusticia.
Dios usa todo para nuestro bien. 13. Cobrar ánimo en que Dios le hará apto para la labor. Es decir, no es el tiempo de tener miedos, cobardía, sentirse inferior. No, es el tiempo de creer y de decirle al Señor: si tú me estás dando una oportunidad, me dará la sabiduría para yo enfrentar esta labor o este desafío con excelencia. 14. Aceptar el hecho de que algunas veces las personas deben escoger la que consideran mejor entre dos situaciones desagradables pero inevitables. En otras palabras, tendrán que tomar decisiones que beneficia a unos y afecta a otros, pero no por eso las tenemos que dejar de tomar. Y 15, creer que lo que usted hace no solo beneficiará a aquellos que ve y conoce, sino que su trabajo también tiene el potencial de afectar vidas por muchas generaciones. Dios es capaz de hacer todo más abundantemente de lo que podemos pedir o imaginar. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.